Buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero. Nuestro grupo es del número 5. De tema nos ha tocado la fresadora. Estamos conformados nuestro grupo por Cristian, Santiago, Víctor, Julio y mi persona Raúl. Vamos a empezar con la definición de fresa. Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por medio del arranque de viruta o el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. O sea, eso es el concepto de una fresadora. Mediante el fresado es posible mecanizar los diversos tipos de materiales como acero, hierro fundido, metales no férricos, materiales sintéticos, superficies planas y curvas, agujeros, etc. De entalladura y de ranura para trabajos de piezas más precisas, como quien dice. Se pueden, o sea, la fresa desbasta, afina. En las fresadoras tradicionales la pieza se desplaza acercando la zona a mecanizar. Por una parte de la pieza de la fresa se acerca a la zona a mecanizar y la herramienta permitiendo obtener formas diversas desde una superficie plana o agujerada o incluso por los lados laterales. Fue inventada a principios del siglo XIX. La fresadora se ha convertido en una máquina básica en el sector del mecanizado, gracias a la incorporación del control numérico. Son una de las máquinas de herramientas más polivalentes para la variedad de mecanizados que pueden realizar la flexibilidad y que permiten el proceso mecánico y el aumento de la competitividad en los talleres o en las industrias. Asimismo, los procesos técnicos de diseño y calidad que se van aumentando conforme va aumentando el tiempo. A lo que nos lleva la fresa es a una reducción drástica de los tiempos de mecanizado debido a la variedad de mecanizados con las que se puede realizar en las fresas. O sea, en pocas palabras, se puede realizar varios trabajos, una infinidad de trabajos. Al amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia como en sus características técnicas, es decir, o sea, hay varios tipos de fresas, varían los accesorios utilizados, también varía según la necesidad a cumplir o las especificaciones de una presa. Requiere de personal calificado y profesionalmente programado para poder manipular este tipo de máquinas, ya que son unas máquinas bastante grandes. El empleo de estas máquinas se componen de elementos móviles, de elementos cortantes, así como en su interior de elementos químicos y líquidos, como por ejemplo el refrigerante, que es la combinación de aceite y agua, y la lubricación de corte, que requiere con unas condiciones de trabajo que preserven la seguridad de uno, intentando mantener los estándares del EPP, que nos van enseñando que nuestra seguridad es primero. Y a los productos finales semi-elaborados se eviten daños y teniendo una pieza en óptimas condiciones o al 100%. Ya, ¿cómo están compañeros? Yo les voy a hablar sobre las partes de la fresadora. Como primera parte tenemos lo que es la base, que es la estructura principal, mejor conocida, también tiene otro nombre, que es la bancada. Es todo esto de aquí que podemos ver. Es la que nos da soporte al piso de toda la máquina en general, para evitar que no se mueva. Ya, como siguiente elemento de la fresadora tenemos lo que es el cuerpo, que es todo lo que vamos a ver aquí, que va sujeta o fundida en ocasiones a lo que es la base para generar una especie de columna. Aparte del cuerpo tenemos también una especie de guías, las cuales son estas que vienen desde aquí hacia la parte posterior para manejar lo que es la consola en general. Viene estructurada, en ocasiones viene todo esto fundido en una sola. Los elementos también de la fresadora es la consola, que es la que estamos viendo a continuación, la que estoy señalando con mi mano. Esto de aquí se traslada verticalmente y el apoyo de este es la mesa. Se traslada verticalmente y da... Ahora vamos a ver el siguiente elemento de la fresadora, que es el carro transversal. El carro transversal va conjuntamente con lo que es la consola.
la cual hace movimientos verticales y longitudinales y hace soporte a la mesa. Todo esto de aquí es el carro transversal. Ahora vamos a reconocer un poco lo que es la mesa para poder identificar las partes exactamente de lo que tenemos en la fresadora, ¿no? La mesa es la que tenemos aquí, que da soporte al carro transversal y a la consola. Estas a su vez trabajan en conjunto, todas tres. Bueno, la mesa es la que da soporte en sí. Y las que trabajan en conjunto son la consola y el carro transversal, que hacen movimientos verticales y longitudinales a la vez. El siguiente elemento de la fresadora que tenemos es el puente. El puente lo tenemos ubicado, está sujeto prácticamente a lo que es el cuerpo en general de la fresadora. Está sujeto con tornillos aquí. Y básicamente este de aquí es el que hace la operación del fresado dependiendo la operación que vayamos a realizar, ¿no? Es todo este de aquí. Ya, la siguiente parte que tenemos de la fresadora es el eje de las herramientas, que es el que vamos a ver a continuación. Enfoca, por favor. Este de aquí. Este está conjuntamente aliado a lo que es el puente. Y está dentro del bastidor. Este nos permite realizar las operaciones de eje de rotación que necesitamos para el fresado. Este generalmente suele ser de acero al cromo albaneado. Ya, la siguiente parte que tenemos de lo que es la fresadora es el CPU, en el cual está todos los accionamientos de la máquina. Podremos controlar las velocidades, los sistemas de rotación, y etcétera, y los demás accionamientos que queramos hacer para fresar, para lo que es la operación del fresado. Bueno, en los tipos de fresas como concepto, las fresadoras pueden clasificarse según varios aspectos, como la orientación del eje de giro o el número de ejes de operación. Y a continuación voy a indicar una de las clasificaciones más usuales, dependiendo de la orientación de la herramienta. Como primer tipo de fresa es una fresadora vertical, mesa de trabajo. Ya, como la primera fresa tenemos la fresadora vertical. Es una fresadora vertical, el eje del husillo está orientado verticalmente y perpendicular a la mesa de trabajo. Las fresas de corte se montan en el husillo y giran sobre el eje. En general puede desplazarse verticalmente el husillo o bien la mesa, lo que permite profundizar el corte. Hay dos tipos de fresadores verticales: la fresadora de banco o de bancada, y las fresadoras de torreta o de consola. En una fresadora de torreta el husillo permanece estacionado y mientras que en otro tipo de fresadora el husillo se mueve paralelamente a su propio eje. Una fresadora universal tiene un husillo principal para el acoplamiento de ejes y un portaherramientas horizontal y en cabezal que se acopla a su dicho husillo. Ya, las fresadoras especiales, que además de las fresadoras tradicionales existe otras que se pueden clasificar en diferentes grupos. Sin embargo, las formas constructivas de esta máquina varían sustancialmente de unas a otras dentro de cada grupo debido a las necesidades de cada proceso de fabricación. Por ejemplo, las fresadoras circulares. Las circulares tienen una amplia mesa circular giratoria donde que gira obviamente la pieza y por encima de la cual desplaza el carro porta herramientas, en el caso de las fresas, la mayoría las brocas. Puede tener uno o varios cabezales verticales, por ejemplo, uno para operaciones de desbaste y otro para operaciones de acabado. Además pueden montarse y desmontarse piezas en una parte de la mesa mientras mecaniza partes del otro lado. Ese sería unos tipos de fresadoras especiales. Y las fresadoras o copiadoras
son asimismo unas tipo de mesas de trabajo sobre las que se sujeta la pieza a mecanizar y otra pieza auxiliar sobre la que se coloca un modelo, o sea, es como una réplica, replicando con láser más o menos. El eje vertical de la herramienta está suspendido de un mecanismo con forma de pantógrafo, que está conectado también a un palpador sobre la mesa auxiliar. Al seguir con el palpador, el contonoto del modelo, se define el movimiento de las herramientas que se utilizan. En lugar de un sistema mecánico de seguimiento, tiene un sistema hidráulico. Es decir, o sea, funciona mediante la hidráulica. Y a veces también en otros casos de manera electrónica. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Yo voy a seguir diciendo lo que son los tipos de fresadoras. En los tipos de fresadoras existe la fresadora de pórtico, también conocidas como fresadoras de puente. El cabezal portaherramientas vertical se halla sobre una estructura con dos columnas situados en lados opuestos de la mesa. La herramienta puede moverse verticalmente y transversalmente, y la pieza puede moverse longitudinalmente. El otro tipo de fresadora es de puente móvil. En lugar de moverse la mesa, se mueve la herramienta en su estructura similar a un puente grúa. Se utilizan principalmente para mecanizar piezas de grandes dimensiones. Una fresadora para madera es una máquina portátil que utiliza una herramienta rotativa para realizar fresados en superficies planas de madera. Son empleadas en bricolaje y ebanistería para realizar ranurados como juntas de cola de Milano o machimbrados. Bueno, ahorita les voy a explicar lo que es fresadora de 3 ejes. Puede controlarse el movimiento relativo entre pieza y herramienta en los 3 ejes de un sistema cartesiano. La fresadora de 4 ejes, movimiento relativo entre piezas y herramienta en 3 ejes, se puede controlar el giro de la pieza sobre un eje, como un mecanismo divisor o un plato giratorio. La principal función de una fresadora. La función de una máquina de fresadora es desbastar material utilizando un cortador y cortadores cilíndricos que desbastan la pieza al fabricar utilizando los bordes afilados de cortador. El corte se realiza el movimiento de pieza en por lo menos 3 ejes de movimiento. Este principal se puede hacer una práctica de cualquier sólido previsto. En la máquina puede utilizar los cortadores requeridos para mover la pieza y fabricar en todos los ejes que se requiere. Existen todos tipos de máquinas fresadoras, desde las máquinas puramente manuales con 3 ejes de movimiento hasta máquinas automáticas asistidas por computadora con 5 o más ejes de movimiento. Le vamos a dar un ejemplo de uso. La fabricación de engranes de todo tipo y tamaño, sólidos con facetas de plano, sólidos con perforación y desbastes, etc. Una fresadora es una máquina de herramienta. Una fresadora es una máquina de herramienta cuya función es crear piezas de determinada forma a través de un proceso de mecanizado de las mismas con el uso de herramientas giratorias llamadas fresa. Mecanizado es un modo de manufactura que remoción de material, tanto como abrasión como arranque de viruta. Una fresadora puede usarse en una variedad amplia de materiales. Usualmente se aplica a metales como el acero y el bronce y también de maderas y plásticos. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre las herramientas. Las herramientas que casualmente se utilizan en la fresadora es la herramienta llamada máquina fresadora. Es una herramienta de filos múltiples llamada fresa. En casos de excepciones pueden utilizarse unas máquinas especiales. En casos excepcionales pueden utilizarse las herramientas especiales como de corte. Es lo único que son las brocas y los alisadores. El material en el cual están construidos esas herramientas varían de acuerdo a la calidad de las mismas.
La durabilidad que esta tenga, ya sea por resistencia o desgaste de los aceros, se incrementa con gran dureza dependiendo de la composición de los mismos. Las propiedades que deben conservar las herramientas de corte es una gran resistencia de desgaste, dureza y buena densidad. Estas características las deben tener a elevadas temperaturas, ya que el calor producido es la extracción de la viruta hace que se eleve considerablemente la temperatura en la zona de trabajo de la herramienta. Los materiales son capaces de mantener estas características elevadas de temperatura. Por ejemplo, les diré, los aceros al carbono, los aceros aliados, los aceros rápidos y los carburos metálicos. Las propiedades de mantener la dureza, a elevar las temperaturas en el aumento desde los aceros del carbono a los carburos metálicos, mientras que la fragilidad del material es el sentido contrario. Aquí voy a hablar sobre la clasificación. La clasificación que se produce en realizar las fresas es por su tipo de corte, pudiendo ser en forma tangencial o frontal según la superficie generada. Al contrario, la superficie generada es perpendicular al eje de la herramienta. Esta será de corte frontal. Muchas gracias. Aquí nosotros tenemos una fresadora universal. ¿Por qué es universal? Porque nosotros podemos trabajar tanto verticalmente y horizontalmente. La fresadora es una máquina herramienta que trabaja por medio de una herramienta que puede ser una fresa, un plato de cuchillas o una broca. La fresadora tiene las siguientes partes. Tenemos la base, que es toda esta parte de aquí. ¿Sí? Tenemos el tablero eléctrico. Tenemos la caja de velocidades, el carnero, las lunetas, el cabezal vertical. Tenemos aquí la mesa. Tenemos acá el carro vertical, que es toda esta parte de aquí. Acá tenemos nosotros la caja de avances para los automáticos. Tenemos aquí la bombita, que es para lubricarle automáticamente. Y aquí debajo nosotros tenemos el tanque para ahí poner la taladrina. En este caso el tablero de mandos para prender la máquina, apagar. Sí, ahí está prendida la máquina, aquí se apaga, aquí le invierto el giro. Aquí tenemos el motor para los automáticos. En la fresadora universal podemos hacer planeado de piezas, escuadrado, podemos hacer canales, podemos hacer piñones rectos, cónicos, helicoidales. Esta fresa es de procedencia, esta máquina es española. El costo más o menos de una fresadora en estas condiciones unos $20-25 mil. Sí, eso sería todo.